estado, ¿no? Un estado que se encuentra, que viene a mover los sentidos, ¿no? Que al final da un sentimiento de satisfacción. No es necesariamente bello en sí, pero lo que produce en la persona que interactúa con esto, pues es un sentimiento de plenitud, ¿no? De satisfacción, y es una experiencia al final la belleza, ¿no? Y es cuando el estado, cuando las cosas están en su lugar, en el momento en el cual tienen que estar, ¿no? Entonces se experimenta a través de los sentidos, ¿no? Puede ser un estado, o sea, un objeto o un sentimiento que resulta de la visión o del olor, del tocar de algo, ¿no? Sí, no depende tanto del sujeto, sino del que lo recibe, ¿no? Es un estado de satisfacción, de plenitud que resulta de una interacción con otra cosa. Bueno, yo creo que sí, tiene que ver más con, no tanto con una cosa, sino como un momento, ¿no? Una experiencia con gente, compartir, ¿no? Saber que hay como esta interacción, que es como un momento de satisfacción donde tú das y recibes, ¿no? Sí, hay muchos, pero sí, o sea, realmente en el estado, o sea, en el momento creativo yo siento esa belleza, ¿no? En el momento y muchas veces, no en el momento de soledad, o sea, en este momento creativo, sino al compartirlo con la gente, que en mi caso, pues, es mucho de enseñar, ¿no? De la interacción con, por ejemplo, mis alumnas o las mujeres con la cual, pues, comparto, pues, la belleza en la ropa o mi creatividad, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos lenguajes muchas formas de la danza, pero para mí el lenguaje de la danza es cuando todo se integra en el momento presente, ¿no? Que al final es como una meditación activa un poco, ¿no? Entonces este momento es cuando justamente está en su lugar, ¿no? El momento, el lugar, el espacio, ¿cómo se dice? El momento presente, ¿no? O sea, que realmente la energía que puede ir como en la mente o tal, pues no está aquí, y con eso está plena, ¿no? Es un momento de integración corporal y espiritual. Bueno, yo enseño danzas de la India. He empezado aprendiendo Kathak, que es una danza muy antigua de la India, que es una danza clásica. Y así, o sea, rápidamente me di cuenta que no era solo esto, sino como que muchas danzas me llamaban la atención, y estuve viajando mucho en la India, entonces aprendí pues diferentes estilos de danza, y bueno, explorando estos diferentes bueno, estuve con el clásico, con el Kathak mucho, y después el Kalbelia y otras danzas folclóricas, la danza gitana, danza folclórica. Y me abrí también a otro tipo de danzas modernas, como el Bollywood, y también me gusta mucho pues la danza contemporánea. O sea, exploro diferentes danzas, pero el sentimiento o sea, que vivo es justamente este proceso creativo en el cual todo está aquí ahora, y estás en el momento presente, pues lo puedo reconocer en diferentes danzas, que al final es la esencia de la danza, ¿no? Sí, y es cuando realmente el cuerpo está presente en el movimiento, ¿no? Que no existe pues las preocupaciones, los proyectos, la mente ya
como si la energía bajaría totalmente al cuerpo y ahí está, y está en su plenitud, ¿no? Desde aquí, desde el har o desde el chi o desde la energía vital, ¿no? Que es como la más básica, ¿no? O sea, podemos bajar más abajo también, la más primitiva, pero realmente tiene que ver con el plexo solar, ¿no? Con cómo nuestra energía vital se encuentra y se proyecta, ¿no? Y ahí bueno, ahí va más allá, pero es muy de aquí, ¿no? Del centro. Pero se extiende un poco todo al espacio, ¿no? Al final es cuando uno está integrando las energías de masculinas y femeninas, las de abajo y las de arriba, y ahí está el encuentro armónico o desarmónico, que luego busca su armonía en este espacio. Entonces solo existe el aquí ahora del encuentro con el cuerpo, ¿no? La danza Kathak, por ejemplo, es una danza muy antigua, milenaria, ¿no? Que realmente básicamente viene de los artes marciales, ¿no? Que se ha desarrollado desde diferentes artes marciales en la India, y muy importante también la geometría del yoga, que se puede encontrar en el yoga, que tiene que ver con la cuántica, ¿no? Que es geometría sagrada, ¿no? Entonces, ahí va explorando pues los diferentes estados de equilibrio entre el cuerpo, ¿no? Lo que, al ser una danza clásica y muy antigua, ha tenido muchas influencias también de Persia, cuando vinieron las invasiones de Persia. También estuvo como integrando otros lenguajes, ¿no? Entonces es una danza fusional, pero que está muy hecha de la base antigua del que podría aparecer como el yoga, que son realmente posturas que buscan el equilibrio entre diferentes lados, y después van formando como dibujos geométricos, ¿no? Entonces de ahí pues tenemos, por ejemplo, los 3 triángulos que dibuja el Kathak de la postura de base, y después pues viene buscando como diferentes formas para siempre volver al centro, ¿no? Es una danza también que es clásica, que tiene un registro clásico, que es decir, pertenece también a la mitología india, cuenta las historias de la mitología hindú, ¿no? Entonces tiene un registro histórico, mitológico, y entonces, bueno, va explorando estas historias, es muy teatral, viene de los Kathakas, que realmente eran contadores de historias, ¿no? Entonces tiene todo un registro de exploración y de abanicos de expresiones también que se encuentra en la vida, ¿no? Entonces es muy teatral y va como jugando, pero siempre vuelve al centro. Y es una danza muy compleja que tiene, bueno, un registro académico, ¿no? Porque es clásica. En la distribución del espacio, el Kathak es muy interesante porque es como si la bailarina estuviera, o el bailarín, estuviera como dentro de un cubo. Entonces realmente esto es el espacio, ¿no? Entonces desde el centro, que la postura de base está como adelante del corazón, ¿no? Las manos realmente en Kathak tienen una influencia, como he dicho antes, persa, ¿no? Entonces no es lo mismo que las danzas, por ejemplo, del sur de la India, que son mucho más mudras estáticos. No, la danza Kathak utiliza mudras, pero también tiene esa cosa de manos persas. Entonces, la postura de base es aquí adelante del corazón, y entonces desde ahí va buscando la verticalidad, también la lateralidad, ¿no? Y las diagonales. Entonces, a partir de ahí puede ir como dentro de este marco, que es como un cubo, buscar como los laterales, arriba, pero también puede ser abajo. O sea, tiene muchas direcciones desde este centro. La mirada es muy importante, ¿no? En la danza india.
En Bollywood se utiliza mucho, en Kathak también, en Calbelia un poco también, porque realmente cuando miramos a alguien bailar, lo miramos en su conjunto, pero muchas veces miramos los ojos, porque los ojos es lo que vemos, ¿no? Es la ventana del alma, como dicen, ¿no? Entonces la India tiene todo un juego de ojos que es muy importante y que tiene mucho que ver, sí, se baila mucho con los ojos, porque eso tiene que ver con la influencia persa del riojo este, que viene mucho de las miniaturas persas, ¿no? No sé por qué hay una tradición de que la belleza se aprecia más de perfil que de frente. Y eso es muy perso, porque por ejemplo, las danzas del sur son más frontales, ¿no? Bailan frente a la estatua de los dioses originalmente y va explorando todos los lados, pero siempre vuelve a este frente. El Kathak lo tiene, pero ha tenido la influencia también de Persia. Y Persia busca mucho, tiene que ver con otras influencias, bueno, Mesopotamia y también Egipto influenció. Entonces, la importancia del perfil es grande. Por ejemplo, está todo el tema de la seducción, que podría ser así, que va buscando así, explorando. Es que hay muchos. Después hay las expresiones del enfado, del asusto así. Después una que es Shanti, por ejemplo, que es como la paz, que estaba mirando hacia arriba. Después, bueno, viajando a la India y ahí conocí, o sea, adentrándome más en estas danzas, bueno, el Kathak, empecé a descubrir muchas otras danzas también, porque la India es un país muy rico en danzas. Y en Rajasthan, en la zona del Rajasthan, porque el Kathak viene del norte de la India, tiene 3 escuelas, que son 3 gharanas, y una de ellas está en Jaipur, en Rajasthan. Entonces, explorando todo esto, pues empecé a conocer las danzas de Rajasthan, que son muy expresivas, tienen muchos giros, y van buscando también pues expresar la belleza de la mujer, los ritmos, la sensualidad, pero a veces también la fuerza, ¿no? Como integradas, pues conocí las danzas rajasthaní, folclóricas, y una de ellas es más bien tribal, que viene de las tribus gitanas que están todavía en la India, que viven ahí en el desierto del Thar, entre Pakistán y Rajasthan, o sea, parte del Rajasthan. Y ahí pues conocí también todo el lado más impulsivo así de la danza y realmente esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que va integrando estos 2 componentes también, femenino-masculino, y que busca más bien prender todo así en una explosión de energía, hecho muy de muchas vueltas y muchos movimientos más sacudidos, que va buscando imitar un poco o sea, al lado hipnótico de la danza, ¿no? Entonces es muy diferente del Kathak y bueno, se va como imitando la cobra y buscando así Entonces tenemos muchas manos, pero es folclórico, o sea, tiene una parte más libre, más expansiva que el Kathak, que es como mucho más en un registro clásico, ¿no? Entonces la danza calbelia es más espontánea, tiene esa cosa una fuerza como más parecida al fuego, ¿no? Muy roja, así. Estudiando estas diferentes cosas y también llegando más a la modernidad un poco de la India, están todas las danzas de Bollywood, por ejemplo, que es bastante una parte grande de lo que nos llega de la India, ¿no? Que es la industria cinematográfica de Bollywood. Entonces, ahí ya entramos en el registro más moderno, no tan profundo, mucho más decorativo, así, donde los mudras que podemos encontrar en Kathak, que son las posiciones de manos que tienen un sentido a nivel energético, pero también a nivel
cultural, al nivel también narrativo, ¿no? En estas danzas, pues se ha quedado en un registro como mucho más decorativo, más estético, entonces ahí es otra cosa, se queda más en la superficie, pero también tiene un componente pues sensual y también así lúdico, que es también muy propenso en la India, ¿no? La cultura india, pero es rítmico y estético, sin entrar en la profundidad que puede tener las otras danzas, por ejemplo. Pero para aquí, para cierto modo que tenemos aquí de vivir y de aprender, pues también es más liviano, que también pues para enseñar, por ejemplo, llega más según la posibilidad de compromiso de las alumnas y tal, pues a lo mejor les va bien, es más liviano. Pueden ser diferentes miradas. Puede haber interés, así, pueden conectar. Yo creo que cada mirada experimenta algo diferente, ¿no? Hay miradas de curiosidad, de conocimiento, hay miradas de admiración, puede haber también de no satisfacción, o sea, es que depende también, cada uno lo percibe a su manera, pero me gusta cuando siento que hay como un vínculo y un intercambio con el público, con las alumnas, donde se nota que hay como un enriquecimiento, ¿no? Por las dos partes. Yo creo que puede haber como varios puntos de partida en la creación de una danza, que eso depende un poco cómo uno trabaja, ¿no? Pero también pueden ser las dos útiles, porque por un lado, a partir de la construcción desde una estructura que, por ejemplo, puede ser más mental, de voy a construir esto así, así, funciona en un cuadro, en un entorno de tal vez más occidental, ¿no? Donde todo está estructurado. Pero, por ejemplo, es interesante porque la danza calbelia, por ejemplo, es muy espontánea, viene de los gitanos, no se danza no existen las coreografías, ¿no? En el calbelia. En cuanto, pues el Kathak es muy coreografiado y el Bollywood también, ¿no? Es diferente, yo creo que hay momentos donde es bueno para el bailarín, o por lo menos yo hay ratos que dejo que salga algo y a partir de la espontaneidad construyo, y otros momentos desde la estructura, entonces voy entrando en... Pero yo creo que es bueno que haya las dos partes, una parte más libre, más fluida y una parte más estructurada. Sí, yo pienso que la danza es como la poesía de los dioses, ¿no? Un poco. Es como, exacto, es un puente entre lo abstracto y lo material que es aquí, el cuerpo, ¿no? La vida aquí. Pero es un puente entre arriba y abajo, es un canal, sí. A ver, son dos componentes necesarios para crear, ¿no? Yo creo que, o sea, tiene que haber una parte de real, que es el espacio, el movimiento, la técnica, o sea, pero también a veces pues nos puede pasar que vemos bailarines que están muy buenos para esto, pero le falta ese componente como más entero, más tal vez volátil, pero que esto justamente, como lo llamarían en flamenco, el duende, ¿no? Un poco es algo que no se percibe, pero que se transmite, y yo creo que sí, que es justamente un encuentro entre lo real y lo irreal, ¿no? Y lo fantasioso, ¿no? Que es el proceso creativo, y esto se integra en un momento. Uno se puede nutrir de uno y del otro, son necesarios los dos. Pienso que sí, que la danza tiene esa cosa que es como
un puente, como hablamos antes, un puente entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. De hecho, hablan mucho de que las danzas asiáticas en general son muy verticales, ¿no? Porque ya son culturas tan espirituales ya en sí, que se desplazan mucho en lo real aquí, y está esta conexión, pero no necesitan tanto como buscarla, ¿no? En cuanto a las danzas occidentales, van buscando como la verticalidad, van buscando como este encuentro con lo de arriba, inconscientemente en los movimientos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que desde que el ser humano se ha podido mover y ha encontrado, es algo muy primitivo, siempre ha buscado. Sí, es una búsqueda espiritual, es cierto. Y es un diálogo entre cómo integro lo de arriba, todo lo que se mueve arriba y aquí, ¿no? Y ahí sale esa cosa, pues un poco suspendida en el espacio, que es como ese proceso, ¿no? Siempre creo que tenemos como gente que nos inspira, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho una bailarina que se llama Miriam Pérez. Ella es más especializada en danzas persas. Es que me gusta mucho la danza persa también. Tiene un registro muy parecido al Kathak, pero es más expansivo, ¿no? Tiene esa cosa más suelta que se pueden. Porque las danzas indias son muy contenidas, ¿no? O sea, tienden a contener la energía, y la danza persa, pues, se expande más, ¿no? Tienes ese núcleo, pero va a buscar a expandir, ¿no? Últimamente, pues, me gusta mucho investigar sobre todo esto. Y ella se llama Miriam Pérez, es de Israel, pero se mueve mucho entre California y últimamente, pues, es una que me inspira mucho. En mi caso, como encontrarme con el espacio al principio fue darme cuenta que estaba muy poco en la tierra, ¿no? Que necesitaba como, porque realmente en danza, yo lo veo mucho en mis alumnas también, y lo que nos sucede muchas veces es que estamos muy en la mente, estamos muy arriba, ¿no? Entonces tendemos a invadirnos y evadirnos y pensamos que todo está arriba, ¿no? Pero en realidad, si no está esta parte de anclarse, ¿no?, mucho en el suelo, que es tierra, ¿no?, no podemos permitir todo esto, ¿no? Entonces, para mí, el encuentro con el espacio también fue mucho volver aquí y bajar a la tierra, ¿no? Porque yo toda esta parte de arriba la tenía muy desarrollada. Puede ser que hay gente que les pasa el contrario, ¿no? Que están muy abajo, pero les cuestan subir, ¿no? Entonces, para mí el encuentro con el espacio fue, y todavía lo es, reequilibrar estos dos polos que están y que son necesarios los dos, ¿no? Que fue integrar el cielo y la tierra, ¿no? Y bajar, ¿no? Para poder estar ahí en este equilibrio. Y al fin y al cabo el espacio es un terreno, ¿no? Un terreno de posibilidades, ¿no? Sí, sí, porque las danzas folclóricas son muy terrenales, justamente vuelven al movimiento, pues, de la cosecha, al movimiento a volver a los elementos que puede ser que hemos olvidado. Son cosas sencillas, es como la poesía de la vida cotidiana y de lo sencillo, que a lo mejor se nos puede olvidar de vez en cuando, y entonces volver a eso, volver a las tradiciones, volver a sus raíces, buscar esa, esa trama que está ahí desde hace mucho tiempo y que a lo mejor necesitamos reconectar un poco con ella, ¿no? Sí. Hay un efecto terapéutico que es inconsciente, que se hace por resonancia, que cualquier persona que va a una actividad y está aquí en el momento presente compartiendo con gente, se olvida de sus historias y está y respira, eh, es terapéutico sin querer, o sea, hay una resonancia terapéutica.
Después, si se enfoca realmente una sesión de danza a la terapia, ya es otro proceso porque después se tiene que contener y se tiene que profundizar. Sí, yo creo que la danza es profundamente terapéutica porque nos vuelve aquí ahora, usamos los sentidos, reconectamos con nuestro cuerpo, nos olvidamos de muchas preocupaciones, bajamos aquí y eso ya en sí es una vivencia muy terapéutica, yo creo. Y en mi caso las alumnas realmente me lo dicen, ¿no? Es como nuestro momento. Sí, he tenido algunas veces unos alumnos hombres, pocas veces, y es muy interesante también ver la diferencia de cómo reciben la información, cómo la procesan, pero tengo mucha más experiencia con la mujer, la verdad, mucho más. Y sí, en danza india, por ejemplo, Kathak, es muy frecuente que bailen hombres, tanto como mujeres, y realmente es una danza también que va explorando los dos polos masculinos y femeninos, entonces, ¿por qué no? Porque hay momentos en el cual el personaje es masculino y al final tenemos los dos polos dentro de nosotros mismos. Yo bailaba contemporáneo, antes de conocer el Kathak bailaba, bueno, he bailado ballet, después contemporáneo y después conocí al Kathak justamente porque mi profesora en aquella época me decía que necesitaba como algo tierra, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no haces alguna danza de, yo qué sé, como si fuera, bueno, danza africana o flamenco, que también es muy terrenal, ¿no? O danza india, y la danza india me llamó mucho la atención porque me parecía que tenía una integración tan excelente entre el lado femenino y masculino y esta delicadeza de arriba, de toda la expresión femenina dulce y a la vez esa fuerza que me gustó mucho de ver cómo se hace esta integración de fuerza y de delicadeza a la vez. Y esta exploración de tantos estados, tantas expresiones, pero siempre vuelve al neutro, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el flamenco no tiene tanto. El flamenco ya se va en el pasional, siempre, o sea, tiene esa esencia, pero más disparada, ¿no? Que la danza india la tiene, pero siempre vuelve a algún lugar que es como el centro, ¿no? Y eso me fascinó.